Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas ingenuas y crédulas, se ruega a los escépticos ejercer el desengaño para evitar inútiles esperas de un tren que ya pasó. Radio Continental se ataja. La venganza será terrible. Bien, vamos a hablar hoy, tal como prometimos hace algunos días, de la revolución en Haití. Hemos dicho el otro día que la primera nación latinoamericana sublevada contra el poder europeo fue Haití. Con respecto a esta palabra que acabo de usar, latinoamericano, es un invento francés. Napoleón. Claro, Napoleón III, o uno de sus ministros. Cuando Napoleón III intervino en México, necesitaba una palabra que justificara la presencia francesa en aquello que era Hispanoamérica. Claro. Entonces alguien inventó Latinoamérica, para que lo francés estuviera involucrado en la palabra. De otro modo, Iberoamérica o Hispanoamérica los dejaban fuera. Bueno, Haití era, junto con Cuba, la colonia más importante de las Antillas. Proveía de azúcar y cacao a toda Francia. 1.500 buques por año unían Puerto Príncipe con Marsella, o con Burdeos, o con Nantes, qué sé yo, donde irían, ¿no? La capital de Haití, Puerto Príncipe, era considerada la París de las Antillas. Son esos decires, ustedes lo saben, ¿no? Las construcciones, de todos modos, eran muy lujosas. Había decenas de teatros, acueductos, puentes, que eran la envidia de otras colonias, o a ellos les gustaba decir que eran la envidia de otras colonias. En realidad las otras colonias no envidiaban nada en absoluto. Cuando alguien dice que un acueducto es la envidia de otra colonia, está expresando el deseo del constructor del acueducto, no la envidia del vecino. 24.000 marinos estaban afectados al comercio entre Haití y Francia. Vivían allí 530.000 personas. 500.000 eran negros. Por cada blanco había 16 esclavos. Había cabaret, casas de tolerancia, prostíbulos quiero decir. En el Código Civil argentino le llaman casas de tolerancia. En Puerto Príncipe había de 7.000 mulatas, 5.000 eran prostitutas, lo cual no demuestra nada, es un dato estadístico. Pero el régimen de esclavitud era terrible. Parece que en la calle se azotaban los negros, en las heridas les echaban limón y sal. Cuando las señoras iban al mercado, donde los negreros tenían a los esclavos recién llegados de África, examinaban a cada uno de ellos, tocándolos en todas sus partes, y luego, para no dejar una impresión amistosa, le escupían en la cara. Otros detalles. Los esclavos eran marcados con un hierro al rojo vivo, con la flor de lis. En los campos, por faltas menores, se los enterraba vivos con la cabeza afuera y solían echarles miel para que fueran devorados por las hormigas. Estos eran nuestros amigos los franceses. Luis XIV fue quien dictó un código que regulaba la vida de los negros en la isla, un código con 60 artículos. Había penas como el corte de orejas al que intentaba huir, o la pena de muerte a quien atacaba a su amo, pero sin embargo, este código de Luis XIV, con ser cruel o con aparecer cruel ante nuestros ojos, resultaba en realidad una garantía para que no se cometieran tantas atrocidades como se cometían. Así que calcule, si este código era una bendición, calcule cómo sería el régimen anterior a esta codificación. Avancemos hasta los tiempos de la Revolución Francesa. Allí los colonos que pertenecían a la aristocracia de Haití querían acceder a los estados generales que se habían convocado en Francia. ¿Recuerdan ustedes cuando llega la convocatoria a los estados generales, el preludio de la revolución? Y allí los colonos, los franceses o las personas de origen francés que estaban en Haití, querían tener representación.
y argumentaban que por el número de habitantes de la isla les correspondían 24 bancas. Pero en París no los aceptaban. Mirabeau, el político, dijo: estos señores cuentan a los negros y los elevan al rango de hombres solo para alcanzar representación. Y era así, ¿no? Contaban a los negros como habitantes para mandar diputados, pero solamente en ese caso eran habitantes. Mientras la aristocracia ponía todas sus fuerzas en este asunto, los diputados, los negros de Haití comenzaban a organizarse para la rebelión. El 14 de agosto de 1791 tuvo lugar en Cap François una importante ceremonia vudú. Ya hemos hablado del vudú largamente aquí. Allí, arengados por unos hombres que se llamaban Boukman, Diassou y Jean-François, los negros se lanzaron redondamente a una matanza. Con antorchas en la mano, quemaron todo a su paso, mataron a sus amos blancos, los clavaron los cadáveres en las puertas de sus casas, y esta orgía de sangre duró 3 semanas. Y después vino la respuesta. 200 blancos que salieron armados a cazar negros, mataron a 10.000, terminaron colgados de los árboles. 2 meses duró esta guerra y los blancos creyeron tener dominada la isla nuevamente. Pero hubo un negro que nunca había ido al vudú. Él no quería asesinatos ni incendios. Se llamaba Toussaint y había nacido en 1743. Su padre había sido un cacique en el África. Lo habían alcanzado los blancos, lo habían cazado para ser vendido como esclavo. Había sido trasladado a Haití y Toussaint era el mejor jinete de la isla. Lo llamaban el centauro de las sabanas, el mismo nombre que más tarde le dieron a Simón Bolívar. Era un sirviente con cierto rango, era mayordomo y cochero del señor Bayon de Libertad. Además, sabía leer perfectamente el francés, lo que le permitió acceder a ciertos libros que inspiraron en él la idea de la libertad de los pueblos. Cuando tuvo lugar el ataque por parte de los negros rebeldes a la aristocracia, Toussaint impidió que quemaran la casa de su amo, ordenó paz a sus esclavos, le obedecieron. Los esclavos lo conocían, sabían que era un hombre culto, incluso creían que era una especie de médico brujo, y poco a poco se convirtió en el líder de los rebeldes. Formó un ejército de 6.000 hombres, no tenían armas, mejor dicho, sus armas eran palos, machetes, hachas, y de pronto llegó una noticia de Francia. Luis XVI había sido decapitado. Y Toussaint dijo: debemos tener un rey, actuaremos bajo las banderas de España. Y es que los españoles, que estaban en guerra con Francia, ofrecían la libertad a todos los esclavos que pisaban territorio español o que luchaban bajo su bandera. Y territorio español había ahí nomás de Haití. La isla La Española, donde está Haití, está compartida por Haití y Santo Domingo, perteneciente a España. Empezaron los negros a correrse al territorio español. Los españoles confirmaron los rangos de Toussaint y el centauro de la sabana se hizo famoso. Estaba en todos los frentes de batalla. A partir de entonces completó su nombre. Se bautizó Toussaint de Louverture. En sus filas había una perfecta disciplina. Era buen militar, buen diplomático. Los generales españoles estaban tan orgullosos que el marqués de Hermosa le regaló una espada en nombre del rey de España. Cientos de colonos franceses rajaron a los Estados Unidos viendo que se ponía difícil el asunto. Sin embargo, se produjo un giro violento de la situación. En París la revolución progresaba. Cuando se aprobó la abolición de la esclavitud, Toussaint, al mando de sus negros, abandonó a los españoles y pasó a luchar contra ingleses, españoles y contra franceses partidarios del antiguo régimen. O sea, empezó a luchar a favor de la Revolución Francesa. Y esos fueron sus momentos de gloria, ¿no? Lo nombraron ayudante del gobernador revolucionario en Haití, sus 2 hijos fueron a estudiar a Francia, se enviaron diputados negros a la asamblea en París. Mientras tanto, en la isla, Toussaint luchó contra los ingleses que ayudaban a los blancos de las plantaciones y pretendían devolverle sus antiguos privilegios con tal de que aceptaran la obediencia a Gran Bretaña. Estos eran nuestros amigos los ingleses. Toussaint destrozó a los ingleses, los derrotó.
Y fue la peor derrota que conocieron las fuerzas expedicionarias británicas desde los días de la reina Isabel hasta la guerra de 1914. Nunca los ingleses sufrieron una catástrofe igual. Murieron 80.000 ingleses, mitad por la acción de las tropas de Toussaint, mitad por la fiebre amarilla. Y en Gran Bretaña se ocultó al pueblo esta derrota durante 100 años. Pero otra vez las cosas volvieron a cambiar para el amigo Toussaint. En Francia volvieron a levantar cabeza los reaccionarios de la Convención, algunos diputados comenzaron a estilizar a los representantes negros, además se envió un tal general Edouville para controlar a Toussaint en Haití, que no gustaba mucho en Francia el poder de aquel morocho, ¿no? Edouville ignoraba lo que sucedía en aquel país. Cuando se intentó aplacar a Toussaint, los negros atacaron, bueno, todos unos líos. Edouville al final se tuvo que rajar a Europa otra vez. Toussaint entonces se lanzó sobre los españoles de Santo Domingo, los aplastó, gobernó la isla de punta a punta, fusiló a su propio sobrino por discutir su autoridad, estableció nuevas bases para la hacienda pública, bajó los derechos de aduana, impulsó la agricultura, construyó caminos, abrió escuelas, redactó una constitución. Todo eso que bien conocemos. Era un gobernador reservado, parece, pero se mostraba amable y cortés. Solía salir a la calle precedido por 2 trompeteros. No está mal eso. El hombre salía a la calle y tocaban la trompeta. Y con una pequeña guardia de unos 1.500 jinetes. Él siempre iba con levita azul, chaleco escarlata y un sombrero de copa con plumas rojas, para evitar que lo reconocieran. Pues bien, cuando Napoleón comenzó a hacerse del poder en Francia, las cosas se complicaron para Toussaint, porque ya se sabe que la conexión de Napoleón con las Antillas era muy íntima, como que Josefina había nacido allí, ¿no? Sin embargo, parece que a Napoleón no le caían muy bien los negros. Al general Dumas, el padre del autor de Los Tres Mosqueteros, que era morochazo, ¿no? Napoleón lo relevó del mando de sus tropas por ser hijo de una negra de Haití. El propio Alejandro Dumas, padre, era mulatón. Era así. Cuando llegó Napoleón a primer cónsul, su primer impulso fue frenar a Toussaint Louverture. Ordenó que en las banderas de la isla se inscribiera esta leyenda: negros valientes. Mire que van a poner la bandera, ¿no? Negros valientes, recordad siempre que solo el pueblo francés ha reconocido vuestra libertad y vuestra igualdad de derechos. Que era una inscripción bastante poco igualitaria. Gracioso. A Toussaint no le gustó la forma en que había procedido Napoleón, no cumplió con los pedidos del cónsul, además decidió aplicar la constitución haitiana y se declaró gobernador vitalicio de la isla. Napoleón se enojó. Sus ayudantes, los ayudantes de Napoleón, trataron de explicarle el poder que tenía Toussaint, la necesidad de proceder con cautela, pero Napoleón los mandó a deportar a la isla de Elba, ahí donde iba a estar él. Napoleón organizó una expedición enorme, le mandó tropas, ya hemos contado esto, mandó incluso al general Leclerc, al capitán Leclerc, que estaba casado con la hermana de Napoleón, ya de esto hemos hablado, Apareció la hermana de Napoleón en Haití, y si bien a Napoleón no le gustaban los negros, a la hermana sí. 90.000 hombres viajaron a Haití, 90.000. Entre ellos los hijos de Toussaint, que se habían educado en Francia. El plan era el siguiente: primero se le harían a Toussaint las más amables promesas, no se haría daño a nadie y solo se atacaría a aquellos que se alzaran en armas. Segundo, se perseguiría a muerte a los rebeldes, se desacreditaría a Toussaint y a los oficiales. Y tercero, se embarcaría para Francia a Toussaint para fusilarlo. Bien. Cuando el morocho vio la flota que se acercaba, gritó: Francia entera viene sobre nosotros. Tenía razón. Comenzó a organizar la resistencia. Leclerc había planeado un desembarco simultáneo en muchos puntos de la isla. El propio Leclerc desembarcó en Canfrançois. Allí un hombre de Toussaint llamado Christophe organizó una solemne recepción que lo mantuvo ocupado a Leclerc 48 horas. Tan solemne era. Mientras tanto, las tropas haitianas se distribuyeron en toda la isla.
Cada soldado haitiano tenía una antorcha en la mano. Parece un chiste. La orden era incendiar todo. Y así fue. Las tropas napoleónicas sufrieron muchísimo. Hubo también hasta una pequeña correspondencia entre Leclerc y Toussaint. Leclerc usaba de mensajeros a los propios hijos de Louverture. Quería convencerlo de que venía en son de paz, pero Toussaint lo mandó al diablo. La lucha fue terrible y nefasta para los dos bandos. La fiebre amarilla hizo estragos, ya se sabe que Leclerc murió de esa enfermedad, y eran tantas las muertes que se firmó una tregua. Durante una entrevista que tuvo con Leclerc, Toussaint fue vitoreado como un héroe, pero sin embargo se retiró de la vida pública. Se despidió de las tropas, se recluyó en el monte junto a su familia, pero cuando todo parecía tranquilo sucedió algo terrible. Los franceses invitaron a Toussaint a una conferencia, el héroe fue y allí lo secuestraron. Lo despacharon a Francia y lo recluyeron en la prisión más segura de toda Europa, el castillo de Joux. Fue tal el maltrato de que me hicieron objeto en el castillo de Joux, que miren cómo he quedado. Voy a beber agua. Digo, fue tal el maltrato que Toussaint de Louverture murió en menos de un año. Francia dejó en Haití montañas de cadáveres. Murieron 60.000 franceses. Entre los haitianos murieron 150.000. Fue una cosa espantosa. Leclerc, como se sabe, murió en Haití. La batalla la continuó el dirigente haitiano Dessalines, que expulsó a los franceses de la isla. Y a partir de entonces, cientos de disputas internas volvieron a ensangrentar Haití. Dessalines fue asesinado por órdenes de Pétion, el revolucionario que instauró la República en 1807, y fue Pétion quien con sus negros se unió luego a Bolívar para luchar en Venezuela. Ante una supuesta amenaza francesa, se construyó en la cima de una montaña una fortaleza llamada la Citadelle, considerada la octava maravilla del mundo. Allí se almacenaba comida, medicamentos y armas para que 1.500 hombres pudieran resistir un año de sitio. Pero Napoleón decidió no volver a atacar jamás. Habían sido muchas las muertes, se desentendió por completo de la antigua colonia y de paso también renunció a la famosa Luisiana, que le vendió a los norteamericanos por $50 millones. Toda una enorme provincia francesa en América del Norte, que se la vendió a los Estados Unidos por $50 millones. Esta es la historia de Toussaint Louverture, el líder de la primera revuelta de un país latinoamericano contra la dominación europea. Pero fue muy sangrienta, muy sangrienta. Hoy Haití todavía sigue buscando su destino, ¿no? ¿A quién podemos dedicar esto? Bueno, al morocho Louverture, que era un tipo simpático, ¿no? No hay tampoco derecho a juzgarlo como podríamos juzgar a un bibliotecario actual del barrio de Pocitos. Es cierto que tenía las manos manchadas de sangre. Muchachos, ¿cómo no tenerlas? Se habían muerto 200.000 tipos. Pero bueno, no encuentro, digamos, al pueblo de Haití, son amigos nuestros algunos. A la hermana de Napoleón no está mal, tiene usted razón, que fue allí y llevó un poco de alegría. Pero en serio, entre tanta muerte, entre tanta enfermedad, la muchacha le dio alegría a algunos morochos y recibió de ellos también mucha estimación, de manera que se merece esta dedicatoria. La venganza será terrible.